Empezar a grabar. Ay, Gabriel. Buenas noches, chicas. Bienvenidas a la clase. Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. El tema de hoy son los tiempos del Eterno, los tiempos de Dios. Este libro, creo que Diana ya lo tiene. Este libro es muy bueno para mirar sobre las fiestas del Eterno y aprender un poquito más de los tiempos. Pero vamos a hablar un poco más prácticamente de los tiempos de Dios, cómo nosotros debemos aprender a conocer los tiempos de Él los tiempos desde el punto de vista espiritual. Entonces vamos a empezar con oración como siempre. Empiezo con Salmo 119 del 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu sierva, temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sede. Isaías 60, 1, 2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora, y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Ares y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti se levantará Yahweh, y será visto su cabot sobre ti. Padre soberano del universo, soberano maestro, te invocamos en esta noche para que vengas a nuestra reunión y nos enseñes de tu palabra. Toma el control de nuestra mente, de nuestro cansancio, de nuestro sueño, de nuestras dudas, Padre eterno, de nuestras distracciones. Te pedimos que esta noche te manifiestes con tu amor y tu misericordia y que nos des la clase que cada una de nosotras y las personas que la escuchen necesitan escuchar y aprender de ti. Padre, permítenos ser testigos, que nosotros escuchemos y veamos tus grandes obras para así ser testigos y poder decir que de lo que hemos visto y oído, de eso testificamos. Te alabamos, Padre eterno, tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos y llénanos de tu gloria. Amén, amén. Ok. Entonces, hoy vamos a hablar de los tiempos del Eterno. Por eso vamos a mirar, tenemos un pequeño calendario hebreo. Vamos a hablar de eso ahora. Vamos a verlos. Entonces, empezamos. Los tiempos del Eterno. Vamos a aprender a ver los tiempos como Dios los ve. ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes los tiempos? Porque es en los tiempos de Dios que se desarrolla lo profético. Lo profético tiene que ver con qué? Con escuchar al Eterno. No tiene que ver, bueno, tiene que ver con los profetas y tiene que ver con todo eso, pero para nosotros, todo creyente, nosotros, el Eterno dice que mis ovejas oyen mi voz y me escuchan. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros debemos ser personas que sabemos escuchar la voz de Dios. Y conocer los tiempos es una parte esencial de entender y de poder escucharlo. Así como nosotros hemos aprendido que el propósito y los planes de Dios para nosotros son muy importantes, de la misma manera es importante los tiempos del Eterno. Entender sus tiempos, conocer y hacer las cosas en los tiempos del Eterno. Entonces, les puse estos versículos bíblicos simplemente para dar un ejemplo de algo. En Éxodos 32:6 dice que quiero que miren el patrón, que ven en común en los versículos que les voy a decir. Dice, Éxodos 32:6 dice, al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocausto y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se levantó a comer y a beber
y se levantó a regocijarse. Este es de Marcos 1:35. Yeshua, están hablando de Yeshua. Levantándose muy de mañana, estando aún oscuro, salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Y este versículo es Juan 20, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando aún estaba oscuro. Ok, ¿qué tienen en común estos tres versículos? Está hablando de un tiempo, Ok, ¿qué tiempo está hablando? en la madrugada. Sí, Todo sucede en la madrugada. todo sucede en la madrugada. Y yo estuve mirando versículos que hablaban sobre el tiempo, levantarse temprano y todo eso. Hay como 57 versículos, solo escogí unos que hablan de que se levantaban en la madrugada a orar. Es decir, si uno mira, recuerda que nosotros hemos aprendido a mirar patrones en la Biblia. Bueno, si uno mira patrones, se da cuenta que hay algo especial en las oraciones de la mañana, en la madrugada. Muchas de las cosas en nosotros estamos aprendiendo a entender la Biblia desde la perspectiva que fue escrita, de la perspectiva hebrea. Y desde esa perspectiva ellos analizan, se puede analizar, entendiendo su contexto, el significado importante que tienen los tiempos desde la Biblia, desde la palabra del Eterno. Por eso quería que lo vieran ahí. Ahora, vamos a hablar de algo que se llama, ustedes saben que nosotros tenemos un calendario gregoriano, ¿cierto? El tiempo crono rige el calendario gregoriano. Ahora, el tiempo cronos, ¿qué es el tiempo cronos? Vamos a ver. El tiempo cronos. ¿Ven la imagen? Voy a leerles, yo simplemente miré en el internet qué es el tiempo cronos o de qué trata. Entonces dice así, el tiempo cronos, dice, creo que es de la Wikipedia, dice, Cronos permaneció, porque dice, ¿por qué Cronos es el dios del tiempo? Porque este Cronos es el dios del tiempo. Dice, Cronos permaneció como el dios remoto e incorpóreo del tiempo que rodea el universo, conduciendo la rotación de los cielos y el eterno paso del tiempo. Ocasionalmente se parecía a Zeus, en la forma de un hombre anciano de largos cabellos y barbas blancas. Por eso puse el dibujo ahí. Ese es Cronos. Cronos viene de una mitología, se parecía a Zeus. Entonces, ese es el tiempo que rige en el que nosotros en esta cultura vivimos. Y ese tiempo, nuestro tiempo es llamado tiempo Cronos. Y este es el que se usa en el calendario gregoriano. Es el que se usa aquí, ¿cierto? En este lado del mundo. Dice, ahora, ¿qué es el calendario gregoriano? Dice, ¿quién inventó el calendario gregoriano? Dice, se denomina calendario gregoriano al calendario promulgado por el Papa Gregorio XIII en 1582 y adaptado inmediatamente por los estados católicos europeos. Entonces, quiere decir que un papa católico, el papa obviamente, estableció este calendario y entonces todos los estados europeos católicos empezaron a establecerlos y ese es el calendario que se estableció en esta zona del mundo. Entonces, ese es el calendario que a nosotros por el que nosotros nos hemos guiado y nos guiamos siempre, ¿cierto? Ahora, ustedes recuerdan que yo una vez, a mí me causa curiosidad esto porque yo recuerdo, yo les dije esto y les hice ese comentario una vez a ustedes, que yo les decía, yo viví una época en que el tiempo era como en contra mía. Yo sentía que el tiempo estaba en contra mía. Nada de lo que hacía me rendía. Entonces necesitaba más tiempo, pero no tenía tiempo y me la pasaba así como peleando con el tiempo. Y yo recuerdo que yo pensé eso, yo dije,
bueno, si hubiera un demonio o algo así que se llamara tiempo, pues ese me ha estado atacando, decía yo. Y realmente este es un Dios, es un espíritu por el cual se basa el calendario de nosotros, el calendario que usamos aquí. Y este calendario ha causado mucho daño al crecimiento espiritual de la gente. ¿Por qué? Porque la gente no separa este calendario con las cosas espirituales. Nosotros tenemos que entender que del momento en que nosotros somos creyentes, el mundo espiritual está abierto a nosotros. Nosotros debemos empezar a caminar, como Yeshua dije, en el reino de Dios. Y el reino de Dios es un reino espiritual. Por lo tanto, ese reino espiritual se rige por muchas cosas para las cuales nosotros, sobre todo en esta parte del mundo, nosotros no hemos crecido en ese ambiente, no tenemos idea. Entonces nosotros básicamente estamos como bebés, por eso yo les decía que estas clases eran como, nosotros somos estudiantes de kinder, aprendiendo cosas básicas espirituales que no sabíamos y que no nos enseñaron antes porque no sabemos. Entonces, ese es el calendario en que nosotros vivimos. Ahora, el calendario hebreo, solo hay realmente un tiempo gobernado por el Eterno. O sea, realmente es un solo tiempo, sino que sean diferentes personas, diferentes cosas han cambiado en diferentes lugares ese calendario, pero solo hay un tiempo, realmente el tiempo es gobernado por el Eterno y Él es el que establece los calendarios. Ese calendario que está gobernado por el Eterno es accesible a nosotros hoy en día y es el calendario hebreo. El calendario hebreo es el calendario espiritual, realmente, porque ese es el calendario que el Eterno estableció en su palabra. Entonces nosotros debemos buscar, nosotros que estamos queriendo crecer en el conocimiento del Eterno, nosotros que estamos queriendo crecer en el conocimiento de las cosas espirituales, nosotros necesitamos conocer este calendario, porque nosotros necesitamos empezar a aprender a regirnos por este calendario. Y voy a explicarles ahora más o menos cómo es, porque usted me va a decir, bueno, pero aquí es, o por ejemplo yo voy a trabajar, yo empiezo a trabajar en agosto. Yo no voy a cambiar la fecha, voy acá porque pues yo no tengo control de eso, eso es lo que se hace aquí. Pero estamos hablando entonces desde la perspectiva espiritual, ¿ok? Ahorita vamos a ver. Entonces, el tiempo del Eterno. Vamos a mirar, de hecho, si ustedes quieren, después leen desde un principio en Génesis, en la Tanakh, Génesis 1, desde Perec 1, desde el primer versículo hasta el versículo 31. Y si ustedes lo leen, dice, no lo voy a leer todo, pero voy a leer algunas partes. Voy a empezar desde 1, Perec 1, dice. O sea, Génesis Berechit, que es Génesis 1:1, dice. En el principio creó Elohim los Shamaín y Aretz. Y Aretz era caos y vacío, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el ruach de Elohim revoloteaba sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, haya or, y hubo or, es decir, haya luz. Or es la esencia primordial del resplandor de Hashem, palabra que se traduce como luz, que a su vez es raíz de la palabra pagana Luzbel o Lucifer. Ahora, y vio Elohim que la or era buena y separó Elohim la or de las tinieblas. Versículo 5. Y llamó Elohim a la or Iom y a las tinieblas llamó Laila. Y fue la tarde y la mañana, día 1. Escuche, dice, y fue la tarde y la mañana, día 1. Si usted continúa en el versículo 8, dice, y llamó Elohim la expansión Chamaín, y fue la tarde
y la mañana, día segundo. Y si usted continúa, versículo 13 dice, y fue la tarde y la mañana, día tercero. Versículo 19, y fue la tarde y la mañana, día cuarto. Luego sigue versículo 23, y fue la tarde y la mañana, día quinto. Versículo 31, y vio Elohim todo lo que hizo, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, día sexto. Si ustedes observan, dice, y fue la tarde y la mañana. Entonces, aquí también puse Génesis 1:5 y Génesis 1:31, porque dice, y fue la tarde y la mañana, día 1, fue la tarde y la mañana, día 2. La costumbre de ver el día con la caída del crepúsculo lo declaró el Eterno en la Biblia. Él fue el que marcó los días. Por lo tanto, ¿cuándo empieza un día? Los hebreos tienen el entendimiento de eso, porque ellos tienen mucho entendimiento del mundo espiritual, porque a él fue que el Eterno se les reveló a ellos, y tienen mucho conocimiento, y él marcó los días. Por lo tanto, un día empieza a la tarde. Por ejemplo, en este momento empezó el día miércoles. Para nosotros es martes en la noche, ¿cierto? Y no termina el martes hasta medianoche, hasta las 12 de la noche. Bueno, desde el calendario hebreo, en este momento, desde el momento en que el sol se pone, creo que a las 7:20 o algo así, en este momento sería miércoles, el día miércoles, ya empezó, ¿cierto? Ya empezaría el día miércoles. ¿Por qué? Porque el calendario el día empieza desde la noche hasta mañana que vuelva y se oculte el sol. ¿Sí? Ese es el calendario hebreo y es desde la perspectiva bíblica establecida por el Eterno. Así se entiende que cada uno de los días empieza por la tarde. Los judíos nos llevan adelantado tiempo y medio. Escuche eso. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta la parte espiritual y la parte profética. ¿Por qué? Porque el tiempo que nosotros tenemos aquí no rige y no domina lo espiritual. Es el calendario hebreo el que domina lo espiritual. Por lo tanto, nosotros ya estamos atrasados. Desde la perspectiva del tiempo espiritualmente, nosotros ya estamos atrasados por el calendario que usamos. Ahora, lo espiritual, y por eso puse este título aquí, lo espiritual solo se rige en el tiempo hebreo. Por lo tanto, hacer profecías y hacer cosas que tengan que ver con el tiempo de aquí, con los días o los horarios, sí, con el calendario gregoriano, no está basado en lo espiritual, porque no es del tiempo espiritual y nosotros estamos buscando desde la perspectiva espiritual poder usar lo espiritual. Y el calendario de aquí no ayuda a eso. Ahora, el tiempo hebreo no es lineal, es cíclico. Recuerda que mucho de lo que ellos hacen tiene que ver con cosas cíclicas. Ellos miran los ciclos. Los que buscamos crecer en el conocimiento de Dios y conocer lo profético, necesitamos tener este calendario. Nosotros necesitamos, por eso yo les dije, busquen el calendario hebreo, porque es el tiempo, es el que nosotros vamos a usar
Y ahorita pues vamos a mirar cómo. Ahora, debemos buscar cuándo fue que nacimos desde el calendario hebreo. Entonces, por eso yo quería que ustedes tuvieran el calendario. Ahora, cada uno de ustedes, yo quiero que mire su fecha de nacimiento y la ponga en su calendario desde la perspectiva hebrea. Creo que ya ustedes lo saben encontrar, ¿cierto? De todas maneras, yo dije, lo voy a poner para que, Sí. si lo voy a poner, aquí está. Entonces, les voy a dar el ejemplo con el mío. Porque a Martín, por ejemplo, muchas veces se confunde. Él cumplió años hace poco y él se confunde con las fechas porque uno tiene que mirar, basado en el calendario, nuestras fechas de cumpleaños. En el calendario hebreo siempre va a ser la misma, pero en el calendario de nosotros siempre va a cambiar. Y como nosotros vivimos aquí, pues nosotros miramos la fecha de aquí. O sea, debemos mirar la fecha del calendario hebreo, pero compararla con la fecha de aquí para saber qué fecha cae aquí. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Bueno, les iba a dar con el mío, ya pensé, pero pensé, uy, van a dar cuenta cuántos años. Ok, got it. Ok, vamos a hacer, El de Sophie. hagamos el de Sofía, hágalo. Sí, 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 para que no cuenta de mí. Septiembre 24. Septiembre 24. Ay, al otro día de Martín, según eso. Ok, septiembre 24. Pero póngame cuidado, septiembre 24, ¿en qué año? 2013. Uy, Yo ah, lo tengo aquí. 20 de Tishri. 2000, ay, 13. diga 2013. Ok, entonces vamos a mirar la fecha de cumpleaños de ella. Ella nació desde la fecha de aquí es septiembre 24 del 2013. Entonces lo vamos a convertir al calendario hebreo. Entonces, en el calendario hebreo, mire, esto es de Chabad.com. Aquí usted puede mirar la conversión. Entonces, la fecha de nacimiento de Sophie desde la perspectiva del calendario hebreo es el 20 de Tishri del 5774. Ahora, pongan cuidado. Entonces, si usted busca el 20 de Tishri aquí en el calendario, lo tiene que buscar en un calendario como el que tenemos aquí, que tiene el calendario hebreo, pero a la vez tiene nuestro calendario para que nos podamos ubicar porque vivimos aquí. Si viviéramos en Israel, pues no tendríamos que mirar sino el de allá, pero como vivimos aquí, tenemos que hacer la conversión. Entonces, ella nació el 20 de Tishri. Entonces, siempre su fecha de nacimiento va a ser el 20 de Tishri. Ustedes saben sus fechas cada una, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, 20 de pónganla en su octubre. calendario. Entonces, voy a mirar acá. Entonces, vamos a ver Tishri. Vamos a ver Tishri. 20 de Tishri. Aquí. ¿Ves? Es el mes 7. El mes 7 está entre septiembre y octubre. Si tú miras acá el 20 de Tishri, ok, cae 5 de octubre. 5 de octubre. Va a caer este año, a ver, el 20 de Tishri, cumpleaños de Sophie. 5 de octubre. Ok, entonces, el cumpleaños de Sophie va a ser este año, cae espíritu, o sea, desde el tiempo real, que es el tiempo espiritual del Eterno, el cumpleaños de Sophie cae el 5 de octubre. Este año. El próximo año va a caer en otra fecha. ¿Me entiendes? Va a caer en otra fecha. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Siempre, por ejemplo, Yuri, usted siempre va a mirar el 20 de Tishri. Entonces, lo que va a cambiar es el día en que cae. Entonces, puede que caiga en septiembre, puede que caiga
Porque mire que aquí dice, el Tishri está entre septiembre y octubre, ¿sí o no? Octubre. Ujú. Algunas veces va a caer en septiembre, otras veces va a caer en octubre, pero siempre va a ser 20 de Tishri, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esa realmente es la fecha de nacimiento y esa fecha, desde el calendario hebreo, los acontecimientos y las cosas que pasan en esa fecha desde el calendario hebreo son importantes para lo que tiene que ver con las cosas espirituales para para Sophie, ¿cierto? Lo mismo que para nosotros, en la fecha que cayó. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva hebrea, cada mes, cada mes rigen ciertas cosas específicas espiritualmente hablando. Por ejemplo, yo les decía la otra vez que cada uno de los meses tiene un dominio de las fortalezas espirituales en la persona, ¿sí? Por ejemplo, yo soy del mes de Ab y el mes de Ab, una de las cosas espirituales fuertes es el oído, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos tiene una fortaleza espiritual, depende de cuando usted nació. Entonces, eso es bueno porque, mire, eso es bueno porque es como cuando tú sabes, cuando tú ves en Colombia, por ejemplo, ven que un niño dice, este niño como que tiene talento en el fútbol, ¿cierto? Entonces, ¿qué empiezan a hacer con ese niño? Empiezan a entrenarlo, a que vaya a prácticas, a entrenarlo para que ese don que tiene se desarrolle, ¿cierto? Es importante que nosotros sepamos nuestra fecha de nacimiento, cuáles dones en esa fecha son más manifiestos, que se supone que pueden ser todos o todos pueden manifestar, pero hay uno como que predomina en la persona. Espere. Creo que yo les había dicho ya eso antes, ¿cierto? Nelly, yo Sí. tengo una duda. Espera, yo le busco aquí. Ok. Entonces, por ejemplo, les voy a decir así rápidamente. El mes de Nisan, un sentido que predomina es el sentido del habla. Por ejemplo, ¿qué pasa? Proféticamente hablando, el habla es un sentido muy especial espiritualmente, lo que puede dominar para las personas que nacen en esa fecha. Ahora, ¿qué pasa? Como nosotros no sabemos, como nosotros no tenemos conocimiento de ese sentido espiritual, ¿qué pasa? El enemigo usa eso y entonces esas personas son más atacadas en el habla. Las personas que nacieron en Nisan, porque el sentido que predomina en Nisan es el habla. Por ejemplo, el sentido que predomina en el mes de Ab, que es mi mes, es el oído. Entonces, espiritualmente yo debería tener muy desarrollado espiritualmente mi oído. Yo recuerdo que desde niña yo tenía problemas con el oído. Por eso evitaba ir a los mares, a los ríos, porque siempre que me daba infección, cosas con el oído. ¿Ven? Entonces, voy a decirles así rápidamente. Nisan, el mes de Nisan es el habla. El mes de Iyar, el siguiente, es el pensamiento, la mente. El mes de Sivan es el caminar. El mes de, el mes de Tammuz es la vista. El mes de Ab es el oído. El mes de Elul son las acciones. El mes de Tishri es el tacto. El mes de Yesban Yesban es el olfato. El mes de Kisle es el dormir. El mes de Tebet es la ira. El mes de Shevat es el gusto. Y el mes de Adar es la risa. You see?
Entonces, son como lo que predomina en esa época. Entonces, es importante que ustedes tengan el calendario y anoten las fechas que son importantes para usted, o bueno, fechas que son importantes en el calendario hebreo. En el calendario hebreo, lo que hay aquí, lo que ellos ponen ahí, no lo ponen por ponerlo. Las fechas que ellos ponen, la celebración del Shabbat, los días que ponen aquí, no los ponen por ponerlos. Tiene un sentido espiritual. Hay algo que se mueve espiritualmente en ese tiempo del que nosotros necesitamos saber y tomar provecho. Y no lo hacemos porque pues no conocemos. Entonces nos regimos por las cosas de aquí. Y muchas veces, yo les decía en las clases anterior, yo les decía, recuerde que la palabra del Eterno es una arma muy poderosa, pero nosotros no sabemos usarla. Y muchas veces nosotros, cuando hacemos oraciones, realmente lo que estamos haciendo, porque no tenemos mucha idea, nosotros estamos disparando a la loca. Y por eso muchas veces disparando, disparando a todo lo que vemos, porque realmente no hay un enfoque. Un verdadero soldado, ¿qué es lo primero de las cosas que les enseñan? A apuntar bien al objetivo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, nosotros necesitamos saber eso, nosotros necesitamos saber apuntar bien al objetivo cuando nosotros estamos haciendo una lucha espiritual. Nosotros tenemos que tener herramientas y en la palabra del Eterno están que no conocemos, pero estamos aprendiendo, en las cuales nosotros podemos dar ese disparo espiritual específicamente a lo que queremos, sin agotarnos por estar tirando a todo. ¿Ves? Entonces, conocer los tiempos es una de las maneras en que nosotros vamos a disparar espiritualmente de una manera más con conocimiento. Entonces, por eso es importante el calendario hebreo. Ahora, es muy poderoso espiritualmente saber y conocer los tiempos de Dios, porque es que ahí es donde nosotros vamos a entender muchas cosas espirituales, y entender lo espiritual es entender al Eterno, porque nosotros estamos buscando es eso. Ahora, los tiempos del Eterno. La semana en el calendario hebreo. El calendario hebreo no solamente combina entre el año solar y el mes lunar, sino que ambos ciclos complementados han de convivir exitosamente también con otro de los legados del calendario judío al resto del mundo, que son los días de la semana. Ahora, los días de la semana desde el calendario hebreo no están numerados, no están lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Están por número. Entonces, por ejemplo, el lunes es el día 1, el martes es el día 2, el miércoles es el día 3, el jueves es el día 4, el viernes es el jueves, el viernes, no, sí, el viernes el día, me equivoqué, no, sorry, me equivoqué. El domingo es el día 1. El domingo es el primer día de la semana, pero ellos no lo llaman el domingo, se llama el día 1, el domingo. El lunes es el día 2, así hasta el viernes es el día 6, y luego llega Shabbat. Y de hecho el domingo también se cuenta, se puede decir el día 8 o el día 1 de la semana. Ahora, porque ahorita les digo, ahorita vamos a ver por qué les estoy diciendo esto. Porque es que nosotros vamos a pensar, queremos aprender a mirar y a pensar más proféticamente, a buscar el lado profético de las cosas que nosotros queremos hacer espiritualmente hablando. Entonces, cuando vamos a aplicar algo espiritual, nos regimos por el sendero de la luz. ¿Por qué digo el sendero que es el calendario profético? ¿Por qué digo el sendero de la luz? Porque los senderos de oscuridad son los senderos cuando caminamos en tiempos que no son. Todo lo que nosotros hagamos que no es del Eterno es de la oscuridad. Y nosotros aquí hemos caminado por siglos
en senderos que no son de la luz. Ahora, Yeshua no cambió el calendario. Dice, para Dios es tan importante los propósitos como los tiempos para nosotros movernos en las cosas y para nosotros hacer las cosas de Él. Ahora, les voy a mostrar, debemos hacer las cosas con entendimiento. Muchas de las cosas que nosotros hemos estado aprendiendo, por ejemplo, que celebrar el Shabbat. Hay cosas en las que yo voy bastante despacio. Voy despacio porque yo digo, yo quiero entender lo que estoy haciendo. Yo no quiero estar haciendo cosas porque muchas de las cosas para los hebreos, ellos las hacen porque en un principio aprendieron las cosas espirituales, pero otras cosas las hacen por tradición. Es una tradición de su cultura. No necesariamente es algo que está en la Biblia, no es algo que es determinado por el Eterno. Entonces, hay cosas que nosotros estamos aprendiendo a hacer y vamos a buscarle ahora. Yo les he dicho antes, ellos son los que conocen, los hebreos son los que conocen más del mundo espiritual, desde la perspectiva del Dios que nosotros estamos creyendo, que nosotros seguimos, el Dios de Abraham. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de ellos porque ellos lo hacen, todo para ellos tiene un propósito espiritual, ellos lo hacen con un propósito. Por lo tanto, nosotros hacemos las cosas que están bíblicamente, nosotros tratamos de buscarle el entendimiento a lo que vamos a hacer, ¿sí? Ahora, los tiempos de Dios, debemos usar el calendario hebreo para todo lo que sea espiritual. Entonces, aquí les voy a dar ejemplos específicos, ¿ok? Vamos a usar el calendario hebreo para todo lo que es espiritual. ¿Por qué? Yo mañana es miércoles, yo mañana entro a trabajar a las 6:30 de la mañana. Yo no voy a cambiar eso. Yo no voy a ir a mi trabajo a decir, no, es que yo me rijo por el tiempo de Dios y el tiempo de Dios no tiene, ¿estamos en qué mes? Septiembre, no tiene septiembre y hoy no es el miércoles o, bueno, yo no voy a hacer eso, ¿cierto? Porque este es el calendario en el que vivimos aquí. Estamos hablando desde la perspectiva de qué vamos a hacer con respecto a las cosas espirituales que nosotros tenemos o hacemos. Bueno, aquí están los ejemplos. Necesitamos usar los tiempos del Eterno para entender los sueños. Les voy a dar un ejemplo. Usted tiene un sueño en Shabbat. Como es Shabbat, los sueños en Shabbat generalmente se cumplen y se cumplen rápidamente, ¿cierto? Digamos que usted tuvo un sueño, entonces, el día en que usted tiene el sueño, la hora del sueño es muy importante para la interpretación del sueño. Entonces, por ejemplo, si usted tuvo un sueño el domingo, ¿sí? Entonces, y usted se despertó y eran las 3 o 4 de la mañana, usted se despertó y eran las 4 de la mañana y el sueño lo despertó, bueno, que sea entonces, no que sea el domingo, sino que sea, póngame cuidado, no que sea el domingo, sino el domingo es el día 1 en el calendario hebreo, ¿cierto? Bueno, entonces, que sea el día 1 y el domingo, ok, el domingo es el día 1 y si lo tuvo a las 3 de la mañana, entonces, el 1 forma parte del sueño, el día en que lo tuvo. La hora que usted se despertó a las 3 de la mañana forma parte del significado del sueño. Y además lo que soñó, todo eso forma parte del significado del sueño. Ahora, el mes en que lo soñó. Por ejemplo, el mes de Lul es un mes en el que la gente tiene más sueños y muchos sueños son sueños más bien proféticos. Entonces, es importante tener ese entendimiento. ¿Qué mes fue el que usted tuvo ese sueño? ¿Ves? Entonces, ¿qué haces tú? Pues, específicamente, ¿qué le estoy queriendo decir? Bueno, usted tuvo un sueño, ¿cierto? Nosotros sabemos que el Eterno habla a través de sueños, ¿cierto que sí? Bueno, entonces usted tuvo un sueño, entonces usted se despertó
digamos, tuvo un sueño anoche. Anoche fue 18. decimos septiembre 18. Pero si tú miras en el calendario digamos que lo tuve a las 2 de la mañana. Entonces tú miras en el calendario hebreo. Aquí dice que tenemos los dos. Aquí dice que octubre 18, no, septiembre 18 dijimos, septiembre 18. Entonces, aquí cuando tú miras septiembre 18 es 3 de Tishri. Entonces, 3 de Tishri es la fecha que tú debes anotar que forma parte de la interpretación. No 19 de septiembre o no 18 de septiembre. El 3 de Tishri es el que tú debes anotar. Ahora, lo tuviste a las 3 de la mañana, entonces anota a las 3 de la mañana. Entonces, tuviste un sueño y es un sueño que tú crees que es importante, que tiene un significado. Entonces, es el 3 de Tishri a las 3 de la mañana. Entonces, el número 3 tiene significado en ese sueño. Did you see? ¿Ven lo que les quiero decir? Entonces, ahí es donde nosotros aplicamos lo espiritual. Lo espiritual lo vas a aplicar a esas cosas espirituales que tú sabes que están pasando en tu vida. Entonces, porque con respecto a los sueños, eso es un ejemplo práctico de cómo tú debes aplicar el calendario del Eterno, que es el calendario que rige lo espiritual, a nuestra vida espiritual. Otro ejemplo, para rezar o orar. Bueno, un buen ejemplo, escuche, un buen ejemplo lo vimos al principio de las clases. ¿Recuerdan los versículos que le mostré? ¿A qué horas dice ahí que se levantaban a orar? Temprano en la mañana. Bueno, ¿por qué? Porque es que temprano en la mañana el movimiento espiritual es tremendo. La influencia espiritual que tú quieres orar, tú quieres levantarte, interceder por algo especial a las 3 de la mañana, a las 3:40 de la mañana. Hay horarios específicos 3:40 de la mañana es muy especial para uno levantarse a orar e interceder. Entonces, hay tiempos específicos para orar. En la madrugada es muy importante la oración, muy poderosa la oración en la mañana, en la madrugada. Entonces, cuando tú necesitas orar por algo específico, a esa hora es importantísimo. Mire que Yeshua oraba en la madrugada. Mire todo lo que dice. Y si usted se pone a mirar, hay muchos versículos bíblicos que hablan de eso. Orar los hebreos oran, tienen 10 de la mañana para orar y 3 de la tarde para hacer oración. Son tiempos muy especiales para hacer oración. ¿Cuántas veces tú oras algo también? Digamos, los versículos bíblicos. ¿Cuántas veces lo oras? Todo eso tiene significado en el mundo espiritual. Ahora, para hacer ayunos. Mire, yo recuerdo que antes, pues, cuando yo hacía los ayunos, ayunaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿cierto? Ese era el tiempo de uno para que uno hacía ayuno. Bueno, va a ayunar todo el día. Bueno, si tú quieres aplicar, porque el ayuno es algo espiritual que tú estás haciendo, ¿cierto? Pues ayunar, se hacen los ayunos. Para empezar un ayuno se empieza en la tarde, a las 6, 7 de la tarde, porque ahí es donde comienza el día. Y generalmente se hacen de 24 o 25 horas. ¿Por qué? Porque el día empieza a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche hasta el otro día a las 7 de la noche. Ahí hay 24 horas. Porque eso es un día, eso es un ayuno. Si tú estás usando realmente, porque es lo espiritual, así se haría. Lo mismo, por ejemplo, uno no hace ayunos en el Shabbat, ¿cierto? El Shabbat no es para hacer ayuno, al contrario, el Shabbat es para alimentarte. Entonces, ese día no se hacen ayunos. Entonces, los otros días,
Hay días especiales que tú puedes hacer ayuno y depende de la secuencia, del tiempo del ayuno. Entonces, uno busca ciertos días para hacer los ayunos. Todo esto, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a disparar más directamente a nuestro objetivo en la oración y en lo que queremos buscar cuando estamos orando. Mire, esta es un arma espiritual muy importante que a nosotros nos han robado. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, la misericordia de Dios nos contestaba nuestros ayunos, nos contestaba nuestras oraciones, pero nosotros muchas cosas las hacíamos porque nuestro corazón sentía la necesidad y queríamos hacerlo y el Eterno ve nuestra intención. Pero muchas de las cosas nosotros las hicimos sin entendimiento correcto. Y como les dije yo ahorita, lo que hacíamos era disparar para todos lados a ver cuál de todos los disparos daba en el blanco. Y ahorita esto es para disparar específicamente, para ser más precisos en las cosas. Entonces, vamos a ubicarnos en estos tiempos y empezar a hacer nuestras oraciones en los tiempos correctos. Ahora, pero entonces la pregunta podría ser, bueno, nosotros, ¿cómo hacemos para ubicarnos en los tiempos, cierto? ¿Cómo hacemos para ubicarnos? Si queremos ubicarnos en el tiempo, recuerde que yo les dije ahora, nosotros estamos atrasados, espiritualmente nosotros estamos atrasados respecto a los tiempos del Eterno, porque nosotros estamos atrás con respecto al horario en que manejamos aquí. Necesitamos ponernos en el horario. Ahora, debemos buscar cómo conectarnos para hacer nuestras oraciones más efectivas. Hay algo que podemos hacer. Podemos hacer, escuchen, esto lo podemos hacer para que nos ubiquemos en los tiempos. Y les voy a decir, esto es lo que podemos hacer, que pueden hacer. Van a lavarse los pies hasta la rodilla. Mire, ¿para qué? ¿Esto es para qué? Para ubicarnos en los tiempos espirituales, porque hemos estado desubicadas mucho tiempo. Entonces, nos vamos a lavar los pies hasta las rodillas. Luego de que nos lo lavamos, vamos a recitar el Salmo 7. Escuche, y damos vuelta. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos el Salmo 7, después de que nos hemos lavado los pies hasta las rodillas, y vamos a orar el Salmo 7, pero no el verso 1, no el verso 1. Empezamos con el verso 2. Lo hacemos mirando hacia el este. Hacemos la oración mirando hacia el este. Entonces, luego decimos el verso 2 y damos una vuelta de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Damos una vuelta. Luego decimos el verso 3 y damos otra vuelta. El verso 4 y damos otra vuelta. El verso 5 y damos otra vuelta. El verso 6 y damos otra vuelta. El verso 7 damos otra vuelta. Verso 8 y damos otra vuelta. ¿Ok? Ahora, esto no se debe hacer en la noche. Se puede hacer en el día o se puede hacer en la mañana o en la tarde. Y también se puede hacer en nuestra casa, lo hacemos en nuestra casa. Y si alguien tiene negocio, lo puede hacer en su negocio. ¿Para qué? Para ese despertar espiritual, para que las oraciones y lo que nosotros hagamos usando los tiempos del Eterno, entonces empiecen a ser más efectivas. Vamos a usar el calendario hebreo para ser más efectivos en nuestras oraciones. Entonces, hacemos esto que les acabo de decir y de ahí en adelante nosotros estamos haciendo oraciones más efectivas, aplicando todas estas cosas. Cuando ustedes tengan un sueño, anoten lo que
lo que soñaron. Pídale al Eterno con el Salmo 23, lo recita 7 veces. Usted anota las fechas, usted anota la hora, usted anota el sueño y le pide al Eterno, orando 7 veces, el Salmo 23, que le dé la interpretación del sueño. Porque es importante que nosotros aprendamos a interpretar los sueños que el Eterno nos da. Eso no es un don para alguien especial. Hay personas que tienen más desarrollado eso porque han estudiado un poco más, porque han estudiado los tiempos, pero esto es algo que la gente, que todo creyente debería poder hacer. ¿Ok? Ahora, hablando del ayuno, para hacer ayunos, vamos a hablar de Yom Kippur. ¿Por qué vamos a hablar de Yom Kippur? Entonces, vamos a hablar de lo siguiente. Resulta que el fin de semana pasado, el viernes, empezó el nuevo calendario hebreo. Empezó el año 5784. Empezó el calendario hebreo el viernes, que fue para nosotros, fue el 15 de septiembre en la 15, creo que el 15. 15. Bueno, ese día empezó el año 5784 porque estaba en el año 5783. Entonces, estamos empezando un nuevo año hebreo. ¿Ok? Entonces, este es el inicio del año hebreo. Este es el inicio. Es importante que nosotros sepamos eso. Ahora, entonces, en la Biblia, por eso dice, en Levíticos 23, 26, 32, dice así: el Señor le dijo a Moisés, el día 10 del mes séptimo es el día del perdón. Aquí está bueno porque usted me va a decir, ¿cómo así que el día séptimo? Bueno, porque el calendario hebreo, como nosotros no entendemos, bueno, realmente voy a devolverme y les voy a mostrar aquí porque les voy a mostrar aquí, es que quiero ver este calendario. Bueno, este calendario. Si ustedes observan el calendario, Nisan es el primer mes del año, ¿cierto? ¿Sí o no? Mira, ahí dice 1, ¿sí o no? Bueno, Nisan es el primer mes del año. Bueno, ese es el año de la agricultura, ese es el año, ellos dicen ahí empezó el año. Bueno, espiritualmente, entonces, ellos ponen el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, el mes 5, el mes 6, el mes 7 es Tishri. Now, pero es en el mes de Tishri, el primero del Tishri, en el que ellos cambian 5783 por 5784. No lo cambiaron en el primer mes, lo cambian en el séptimo mes. ¿Sí? Ahí es donde empieza el calendario espiritual, básicamente. Por eso es en el 7 de Tishri, en el mes séptimo. Entonces aquí dice Yom Kippur. Sí, por eso dice, el día 10 del séptimo mes es el día del perdón. Ahora, escuche, ¿qué quiere decir? Entonces, ese día, el día 10, desde el mundo espiritual, desde la parte espiritual, ese día es un día muy especial en que, ¿por qué les digo eso? Es el ambiente, es la atmósfera espiritual que se está moviendo. Es una atmósfera, un ambiente en que se está moviendo lo espiritual para que nosotros busquemos. Es un tiempo donde el Eterno da perdón. Es un tiempo donde buscamos cada año corregirnos, cambiar, pedir perdón. Entonces, en ese tiempo, todos estos días son tiempos de arrepentimiento desde que empezó el mes. ¿En qué sentido? En que es para que nosotros reflexionemos, miremos cómo fue el año anterior y entonces pidamos perdón,
busquemos, pidamos perdón al Eterno, pidamos perdón a las personas que hayamos hecho daño. Y entonces el 10 de Tishri se hace un ayuno. Este es uno de los días más importantes y es un día establecido por el Eterno. Entonces dice así, el día 10 del mes séptimo es el día del perdón. Celebrarán una fiesta solemne en honor del Señor y ayunarán y lo presentarán ofrendas por fuego. En ese día no harán ningún tipo de trabajo porque es el día del perdón, cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor su Dios. ¿Ok? Entonces, este es un día especial, es un día establecido por el Eterno para que nosotros busquemos hacer ayuno. Es como quien dice, tú buscas arrepentimiento, tú buscas del Eterno para que te perdone y para que te dé un mejor año el año siguiente. A mí me parece, mire, esto es muy bonito porque es un tiempo de reflexión, es un tiempo en que nosotros corregimos cosas de nuestra vida, ¿sí? Entonces, y espiritualmente el ambiente espiritual está para eso, está preparado para eso. Ahora, ¿cuándo es el 10 de Tishri? Que es el día de Yom Kippur. Es, para nosotros va a caer este lunes 25. El lunes 25 es el mes, el 10 de Tishri, el día de Yom Kippur. Es el día para que nosotros hagamos expiación, es decir, para que nosotros realmente meditemos, oremos y busquemos del Eterno y le pidamos perdón, corrijamos nuestras cosas que hicimos el año pasado. Entonces, Nelly, o sea que el ayuno se inicia el lunes al no, entonces, atardecer, no, el el ayuno domingo. se inicia el domingo. Entonces, ¿cuándo empieza? El ayuno se inicia el domingo porque todo el día hasta la noche es Yom Kippur. Entonces, el ayuno se inicia el domingo en el atardecer hasta el lunes el atardecer. Y eso es un ayuno de 25 horas. Por ejemplo, si tú lo empiezas el domingo a las 6 de la tarde, entonces terminas el lunes a las 7 de la noche. ¿Sí? Entonces, ahora, yo no mire mucha información sobre el ayuno porque pienso que ustedes lo pueden, pero mire, es arrepentimiento, expiación, perdón, reconciliación. Ese es un tiempo muy bonito para nosotros buscar, reflexionar en nuestra vida que hicimos y buscar mejorar y pedirle al Eterno perdón para empezar un año diferente, para que las cosas que no nos fue bien, ¿por qué no nos fue bien? ¿Qué cosas nosotros hicimos mal? ¿Qué cosas tenemos que corregir? Entonces, hacer ese ayuno. Ahora, lo que nosotros hemos aprendido es que tú ese día, bueno, ni te bañas, ni siquiera te lavas los dientes. Es como que tú te entregas totalmente al Eterno y dices, Padre, aquí estoy con lo que soy, y le dices las cosas que has hecho, que has hecho, pedirle perdón. También se le pide perdón a las personas que le hemos lastimado o algo. Y entonces se hace oración en ese día, se hace ese ayuno y se termina en la noche con una cena o algo, se rompe. Yo no miré mucho sobre eso, pero lo más importante yo pienso que es que tú reflexiones y que tú hagas el ayuno y le pidas perdón al Eterno por las cosas que hiciste durante ese año, que tú reflexionas y te das cuenta, esto hice mal, le hice daño a esta persona, esto lo tengo que corregir. Entonces, conversar con el Eterno es un día para eso. Yo desde que aprendí sobre esto, yo saco el día libre. Yo ya tengo el día libre para el lunes. Yo voy a hacer el ayuno de Yom Kippur. Ya tengo el día libre. Entonces, ¿para qué? Para estar en este ayuno, para estar en este tiempo de meditación y de ayuno. Entonces, yo lo invito a que lo hagan.
lo empiecen el domingo en la noche, lo terminen el lunes en la tarde. Y pues ahí vamos a estar. Yo les estoy mandando información sobre qué cosas pueden hacer en ese día, qué cosas orar. Creo que tenemos información por ahí sobre eso. Podemos, para que nos quede bonito el ayuno. Pero es un tiempo especial, o sea, estas cosas son las que nosotros necesitamos empezar a hacer, usando los tiempos del Eterno para mover el mundo espiritual que nosotros necesitamos mover alrededor. Y eso es lo que trae más conocimiento del Eterno. Entonces, los invito a que hagan el ayuno de Yom Kippur. Hay mucha información en el internet sobre eso, así que, pero ojalá lo puedan hacer. Si no lo pueden hacer por las 25 horas, hacerlo por el tiempo que puedan, pero tratar de hacer un ayuno. Bueno, que aguanten hambre por algún tiempo. Esa es la idea. Y en ese tiempo, pues poder estar en oración. Yo por eso pedí permiso, porque yo quiero poder estar en oración y no estar preocupada por el trabajo o por otras cosas. Entonces, los invito a que hagan el ayuno de Yom Kippur. Así que con esto terminamos la clase y shalom, shalom. Nos vemos dentro de 8 días si Dios no lo permite, el Eterno no lo permite.